Así es, vamos a entrarle ya de lleno a este tema que es bastante complejo, primero porque el Congreso argentino no funciona igual que el Parlamento uruguayo, o sea que hay algunas diferencias que es importante señalar porque también hacen a la política, hacen al gobierno argentino y en ese sentido después nos vamos a meter más de lleno en las posibilidades que tiene o no de gobernar o que va a tener o no de gobernar tal como lo quiere, tal como lo promete. No es una cuestión de si va a gobernar efectivamente o no, porque efectivamente va a gobernar. Sí. Va a poder cumplir las promesas que hizo de campaña con el Estado legislativo que tiene en este momento. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Primero explicarles que el sistema legislativo argentino tiene, al igual que el uruguayo, dos cámaras. Es bicameral el sistema legislativo, el Congreso argentino. Pero estas cámaras funcionan de diferente manera porque, como sabemos, Argentina se organiza en provincias y en ese sentido la representación del Senado es representación por provincias juntamente. O sea, las provincias están representadas en el Senado, ¿no? De manera equitativa. Este Senado, que tiene 3 senadores por provincia, 2 son del partido más votado en esa provincia y 1 del primero minoritario, es decir, el que haya salido segundo en la votación tiene un senador. Fundamental lo que explicás, porque una provincia despoblada tiene tantas bancas, más allá de cómo se dividen entre los partidos, como la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada, por poner simplemente un ejemplo. Eso es interesante porque así no funciona justamente en diputados. En diputados funciona ahí sí proporcionalmente por población de las provincias y es interesante porque ahí también afecta la organización electoral, porque lo que nos explicaba hoy una politóloga que voy a presentar más adelante es que hay partidos que llevan una lista de 35 diputados, por ejemplo el Congreso, eso permite evidentemente una organización política por detrás mucho más grande y otros que llevan 3, 4, 5, ¿no? Entonces ahí sí se organiza de manera diferente. Y algo que también es distinto a nuestro país y por eso es importante señalarlo, es que las elecciones del Poder Legislativo en Argentina se dan cada 2 años. La mitad de las cámaras se renueva cada 2 años, una con las elecciones generales, como lo vivimos el 22 de octubre en Argentina, como lo vivió en realidad Argentina el 22 de octubre, y otras a mitad de periodo, lo que se llaman elecciones de medio término, ¿no? Que también son momentos importantes porque reestructuran, obviamente, la forma de gobernar. Así que importante tener eso presente a la hora de saber que esta estructura va a ser la que esta estructura que voy a presentar a continuación, va a ser la que va a acompañar a este gobierno de Milei por los próximos 2 años y que además, y lo voy a adelantar más adelante, tiene allí un peso las provincias nada menor. Bien, ¿y cómo fue el comportamiento de Milei o de su partido liberal libertario en el Parlamento? Bueno, voy a hacer un apunte solamente sobre esto, porque no es lo que reina en este informe, pero me parece importante destacar que Milei, que era uno de los 3 diputados que tenía libertad de avanza en el Congreso de la Nación Argentina, fue electo en 2021, hasta el periodo 2025, evidentemente no lo va a cumplir todo ese periodo, y tiene un solo proyecto de ley como firmante, es decir, hasta este momento solo presentó un proyecto de ley como firmante, es decir, como titular, tiene 23 como cofirmantes, es decir, adhirió a 23 que no me voy a poner a profundizar en qué eran, pero es importante también destacarles que el único proyecto de ley que presentó durante este periodo Javier Milei como firmante era el de solicitar al Poder Ejecutivo que disponga los medios necesarios para gestionar la liberación de los compatriotas secuestrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo terrorista Hamas. Así que ese es el único proyecto de ley. La actuación de Milei en el Poder Legislativo no fue importante, no fue de peso, porque además faltó a muchas de las sesiones donde se votaron algunas cuestiones muy relevantes. Ahora sí, si les parece, les voy a pedir que me acompañen en la pantalla porque les voy a comentar cómo va a quedar conformado en realidad el Congreso de la Nación Argentina a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asume justamente, como les decíamos, el nuevo gobierno argentino. Esta es cómo quedó conformada la Cámara de Senadores en el Congreso de la Nación. Esta es la disposición, digamos, que se eligió el 22 de octubre, no durante el balotaje, sino en las elecciones generales. Y esta es la disposición, como le decíamos, de la Cámara de Senadores, que tiene 72 senadores, de los cuales 33 bancas son en azul, lo que podemos ver por allá, de Unión por la Patria. Luego tenemos una serie bastante importante también de bancas de Juntos por el Cambio, 24 bancas de Juntos por el Cambio, atención, una banca de Juntos Somos Río Negro, también aliada a Juntos por el Cambio,
por el Cambio, y 2 bancas de Frente de la Concordia Misionero, también aliado al bloque de Juntos por el Cambio. Luego tenemos algunas minoritarias. Bueno, una de las minoritarias es justamente La Libertad Avanza, que tiene 7 bancas. Por primera vez, atención, no tenía ninguna banca en el Congreso de Senadores, en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, en el periodo anterior, y nunca antes La Libertad Avanza había tenido bancas, así que esta es la primera vez que ingresa al Senado, ingresa con 7 bancas, y luego hay por Santa Cruz y la Unión Federal algunas bancas también minoritarias. El bloque, digamos, si lo vemos de esta manera, ven que Unión por la Patria en realidad agarra casi lo que podríamos llamar como la mitad, porque esta fue la conformación que quedó de las elecciones generales, y luego va a tener que ver La Libertad Avanza cómo, se vincula con Juntos por el Cambio y otros de los partidos. Ahora vamos a ver la Cámara de Diputados, que como les decíamos, tiene el peso territorial, más allá de que son electos por partidos y que tienen una conformación distinta a la Cámara de Senadores. Estos diputados que están aliados también, anclados a su territorio, muchas veces responden más al deseo territorial, a la agenda territorial, que a la agenda política. Así que atención en ese sentido si se quieren hacer cambios puntuales en algunos territorios de Argentina, porque estos diputados que están acá van a tener ese tipo de comportamiento. Unión por la Patria, de estas 257 escaños, tiene 105 bancas, y Juntos por el Cambio 92, que se dividen en 42 del PRO y 25 del UCR, de los radicales. Como sabemos, han tenido algunas diferencias allí en el apoyo a Javier Milei, y hay 25 bancas que son de otros que se agrupan dentro de Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza, 38 bancas. Si lo vemos acá en violeta, por ejemplo, estamos viendo Unión por la Patria en azul, en amarillo lo que se agrupa bajo Juntos por el Cambio. En violeta está La Libertad Avanza. Piensen que es el partido de gobierno, y miren qué minoritario que es lo que es íntegro La Libertad Avanza. Y luego tenemos, allí en aún menor también impacto, algunas bancas que se reparten entre partidos minoritarios y también la izquierda tradicional con el FIT, el Frente de los Trabajadores. Así que esta es la situación de la Cámara de Diputados, como les decíamos, y es importante saber que para que La Libertad Avanza logre llevar a cabo sus propuestas legislativas, sus propuestas electorales, va a tener que negociar con esto. Y sobre eso hablamos justamente el día de hoy con una politóloga argentina que nos estuvo explicando, es integrante de la red de politólogas justamente, y nos estuvo explicando cuáles van a ser las estrategias que va a tener que tomar Javier Milei para llegar a consensos en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Este presidente se enfrenta a un Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, donde Unión por la Patria es uno de los bloques, pero después lo que era el bloque de Juntos por el Cambio, después de las elecciones generales y ese cisma que ocurrió cuando Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron dar su apoyo pleno a Javier Milei, y otra parte de la coalición cívica, la UCR, no lo hizo de manera tan tajante, y eso generó en sus bases y entre sus propios liderazgos bastantes problemas. Entonces lo que sabemos es que el bloque de Juntos por el Cambio, tal como fue votado, difícilmente se comporte de esa manera en el Congreso. Ahí ya por lo menos tenemos 2 sectores dentro de Juntos por el Cambio. Y después está el bloque de La Libertad Avanza, y después están los bloques minoritarios. Va a ser un presidente que, para llevar adelante esas reformas estructurales que prometió en su campaña, que son reformas que sí o sí tienen que pasar por Constitución Nacional, por el Congreso, va a tener que negociar. ¿Conformar un gobierno de coalición? Bueno, es algo que en realidad en la Argentina están bastante acostumbrados a tener, porque desde 2015 que no tienen una integración legislativa que le permita al gobierno legislar desde la mayoría. Así que sí, podría ser una especie de gobierno de coalición, no como lo conocemos en nuestro país, pero sí un gobierno que necesariamente tiene que discutir y dialogar todas las medidas. Eso es algo que en realidad de alguna manera no tiene ese consenso previo que decíamos como lo tuvo aquí en Uruguay, pero que a la hora de legislar justamente sí lo tiene, porque es necesario que actúen como coalición
para lograr los cambios que busca Javier Milei. Y el desafío que tienen en ese sentido es bastante lo que escuchábamos recién que explicaba la politóloga Lara Goiburu, que Juntos por el Cambio, en las elecciones generales, quienes fueron electos para estas cámaras, todavía no sabían que iban a tener que responder a un gobierno de Javier Milei. Y por eso es que hay cierta incertidumbre a la hora de decidir si de alguna manera, si se va a comportar como espera Javier Milei o no. Y además, este desafío se asocia con el desafío de no tener escaños anteriormente y de no haber construido una política desde las bases, ¿no? Evidentemente eso también complica, pero hay un aliado clave que surge en este momento. Sí, Macri. Exacto. Claramente, fue el aliado para ganar las elecciones, seguramente, y también para la gobernabilidad, pero ¿hasta dónde llega el peso de Macri? Bueno, eso fue una de las cosas que le consultamos a la politóloga Lara Goiburu, justamente porque hay algunos sectores que están hablando, algunos analistas que están hablando incluso de un gobierno 2.0 de Macri. Entonces, ¿qué intenciones tiene Macri? ¿Tiene intenciones de seguir, por ejemplo, con las políticas que había hecho en su gobierno? ¿Tiene intenciones de legislar, de influir en la política legislativa? Sin dudas va a tener intenciones por la vía de los hechos va a tener un peso grande en el gabinete ministerial. Entonces vamos a ver la última parte del informe, también teniendo en cuenta el peso que va a tener Mauricio Macri y lo que ha dicho anteriormente con respecto a las posibilidades de acercarse de nuevo al poder en esta circunstancia en la que Javier Milei necesita de Juntos por el Cambio, de Bullrich y de Macri para poder gobernar. Javier Milei es un presidente que en términos electorales, aunque sabemos que es una segunda vuelta y que en la segunda vuelta las mayorías no son genuinas, sino que son mayorías construidas, pero es el presidente que tiene un 55% y que ganó en todas las provincias salvo en 3. Provincias que había recuperado Unión por la Patria en las generales y que volvió a perder ahora en la segunda vuelta. Con lo cual podemos pensar que hay un presidente que en términos electorales se encuentra legitimado para gobernar y para armar su propio gabinete. Pero también es un presidente que viene de una fuerza política que no tiene estructura, que no tiene el aparato suficiente como para llenar todas las oficinas del Estado, aún reduciendo el Estado, aún yendo a esta estructura de gobierno de solo 8 ministerios, como se habló en su momento. Aún así no tiene de entre sus filas la cantidad de profesionales que se necesita para cubrir todos los puestos del Estado, y ahí es donde entra la figura de Mauricio Macri, ¿no? Trayendo los profesionales y la experiencia de gobierno previa de 2015-2019. Él ya lo dijo públicamente en varias oportunidades, inclusive en su libro lo manifiesta, que si tuviera que volver a gobernar tomaría las mismas medidas pero más rápido.